Hola, soy Miloska, docente de música, compositora e intérprete chilena, y estoy aquí para hacerles una invitación para participar en un taller de música latinoamericana que realizaré prontamente. Este taller es una introducción a conocer el mundo musical de nuestro continente. ¿Han escuchado la cumbia colombiana de los gaiteros de San Jacinto? Las tonadas de ordeño de Simón Díaz, la guitarra traspuesta de las cantoras chilenas, las zambas y chacareras de Atahualpa Yupanqui, la cosmovisión y música andina. Todos esos tipos de música, compositores y ritmos van a estar incluidos en este taller. La idea es que nosotros logremos conocer musicalmente nuestro continente, pero además, dentro de ese mundo musical que vamos a explorar, también vamos a estar conociendo parte de la historia de nuestro continente, porque la música está completamente ligada a la historia y a la cultura. Entonces vamos a abordar conceptos como el nombre de Latinoamérica, por ejemplo, su origen, de dónde viene. Curiosamente, América es por Américo Vespucio. Vamos a abordar también conceptos que vienen desde la cosmovisión indígena, el nombre original de América que era Abya Yala, por ejemplo, y entender cómo se fue desenvolviendo la historia de nuestro continente y cómo la música fue siendo parte de este desarrollo y de esta evolución en la historia. La música latinoamericana, por esencia, es fusión. Es fusión de tres culturas: la cultura indígena, la cultura africana y la cultura española. Entonces, difícilmente podemos hablar de una música pura, 100%, ¿ya? Es una fusión, como les decía, de tres culturas. Y eso es lo bonito, ¿no? Que estas tres culturas se encuentran y dan como resultado la música folclórica latinoamericana. Elementos como los tambores, por ejemplo, son netamente africanos. Los vientos generalmente vienen de las culturas indígenas, como las zampoñas, las quenas, las ocarinas. Y bueno, de la cultura española ahí tenemos toda la influencia de las cuerdas, ¿no? Ya con la primera guitarra que llegó acá a Latinoamérica, por ejemplo, y después todas las versiones de cuerdas que empezaron a aparecer en nuestro continente, como el cuatro venezolano, el tiple colombiano, el guitarrón chileno, y así un montón de instrumentos de cuerda que fueron apareciendo después. El charango, por ejemplo, que es más originario, pero también es una derivación, digamos, que está dentro de este contexto de los instrumentos de cuerda latinoamericanos. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que finalmente la música latinoamericana que nosotros vamos a conocer es una fusión de tres culturas. Dentro de los exponentes más importantes que vamos a conocer, vamos a tratar de abordar, ojalá, mínimo 3 exponentes por país. Y lo mismo los ritmos. Y yo principalmente hago mucho hincapié en las exponentes mujeres. He hecho una investigación ya de bastantes años en donde, aparte de conocer este estilo de música, la música latinoamericana, he ido tratando de llegar a las exponentes mujeres de este estilo. Entonces vamos a poder conocer el trabajo, por ejemplo, de Chabuca Granda, de Totola Momposina de Colombia. Chabuca Granda es de Perú. Y así un montón de exponentes mujeres que he ido conociendo en esta investigación en el tiempo y que obviamente quiero compartir con ustedes.
Otra cosa que vamos a abordar en el taller es la profundización en algunos conceptos para un poco ordenarnos en la evolución histórica de la música, ¿ya? Vamos a hablar de tres conceptos principalmente: música folclórica, música de raíz folclórica y música de fusión folclórica. ¿En qué se diferencian estos tres conceptos? En que la música folclórica es la música ejercida por exponentes que viven la cultura de lo que están cantando en sus canciones, ¿ya? Por ejemplo, los cantores a lo poeta, que la mayoría de ellos vive en el campo, trabaja la tierra, viven una cultura campesina y por lo tanto lo que cantan es lo que viven, ¿ya? Esa es como la esencia de la música folclórica, y en Latinoamérica podemos encontrar un montón de exponentes que se desarrollaron principalmente entre el 1900 y 1920 hasta el 1940, por ahí. La música de raíz folclórica es la música que tiene su origen en la música folclórica, efectivamente, pero son exponentes que no necesariamente están viviendo esa cultura, ¿ya? En el caso mío, por ejemplo, que yo tengo un proyecto de música de raíz folclórica, yo no vivo en el campo, yo soy citadina, pero gusto mucho de esa cultura, me fascina esa cultura y me gusta la música además folclórica. Sin embargo, yo tengo otros estudios académicos en música, entonces finalmente yo termino haciendo una música que está inspirada en la música folclórica, pero no es netamente folclórica. Y bueno, ya después viene la fusión folclórica, que tiene que ver incluso ya con las nuevas generaciones, en donde podemos encontrar música electrónica con folclore, por ejemplo, podemos encontrar hip hop con folclore, fusiones bastante interesantes que nos permiten como seguir difundiendo este estilo, pero ya con sonidos más modernos y más renovados. Este taller tiene un cupo máximo de 10 participantes. Se divide en dos periodos. Tiene un primer periodo que vamos a ocupar la apreciación musical, ¿ya? La apreciación musical tiene que ver con primero valorar lo que nosotros vamos a estar haciendo, ¿ya? Y por eso yo lo empleo como primera actividad, digamos. La apreciación musical tiene que ver con escuchar, con mirar, con entender el contexto de la música que vamos a estar trabajando, y para eso yo ocupo hartas muestras audiovisuales, es lo que más ocupo. Nosotros vamos a estar viendo y escuchando música de distintos países de Latinoamérica, y a través de esto vamos a ir haciendo reflexiones, vamos a ir encontrando los elementos que la hacen tan característica. ¿Qué es lo que hace que eso sea música latinoamericana, por ejemplo? Vamos a hacer reflexiones que van a profundizar también en la historia de nuestro continente, aportando elementos que tienen que ver con el desarrollo social cultural a través del tiempo, y esto mismo nos va a permitir entender esta música, apreciarla y valorarla. Todo este periodo tiene una duración de 4 meses, en donde vamos a tratar de abordar 20 países de Latinoamérica. En cada sesión idealmente van a ser 3 países, y todo este periodo se va a desenvolver en 4 meses. Luego viene un segundo periodo, que va a ser un periodo en donde vamos a llevar a la práctica esto que estuvimos conociendo, valorando y apreciando. Y vamos a hacer un montaje de un repertorio de música latinoamericana, obviamente a un nivel que nosotros podamos realizar, ¿ya? Eso va a depender de si los participantes tienen dominio en algún instrumento musical o no.
No es condicionante. Es lo ideal que ojalá los participantes tuvieran un dominio en algún instrumento, sobre todo los de cuerda o los de viento. Pero si no tienen dominio de ningún instrumento, se puede realizar igual a través de las percusiones. Yo puedo enseñarles a un nivel básico, claramente, algunos ritmos en los distintos instrumentos para poder llevar a cabo este repertorio, que consiste en 3 canciones o 4, dependiendo de cómo nos den los tiempos. Ahí es bastante flexible el tema, ¿ya? Y a través de estas 3 canciones, la idea es que nosotros vivamos la experiencia de lo que es tocar esta música en conjunto. Dependiendo del contexto en el que estemos, este taller se puede desarrollar de manera online o puede ser presencial. La metodología que yo ocupo para el taller es teórico-práctica. Esta metodología va desde la primera etapa, que es apreciación musical, en donde vamos a estar trabajando mucho más la parte teórica. Sin embargo, igual las vamos a estar combinando con actividades prácticas. Y el segundo periodo, que es el montaje de repertorio, que también es mucho más práctico, pero también vamos a estar abordando elementos teóricos, ¿ya? Es decir, en resumen, en el primer periodo podríamos hablar de un 70% teórico y 30% práctico, y en el segundo periodo al revés, 70% práctico y 30% teórico. Yo ocupo una metodología basada en Paulo Freire, que es uno de los grandes exponentes pedagogos brasileros, que se destacó en nuestro continente por ser un gran aporte en la educación. Él plantea y habla mucho de la palabra autonomía, ¿ya? Y es súper importante incluir este concepto en nuestro taller, porque tiene que ver finalmente con la participación activa de las personas que forman parte del taller. Una cosa importante en la metodología de trabajo es que nosotros vamos a hacer círculos de conversación, ¿ya? Si hacemos las clases online, obviamente este concepto va a ser metafórico, ¿ya? Pero si fueran presenciales, efectivamente serían círculos, en donde la primera parte de la clase consiste en una retroalimentación entre todos nosotros, porque parto utilizando lo que en pedagogía se llama los conocimientos previos. Como facilitadora, yo creo que todas las personas saben. Lo que hay que hacer en el fondo es conectarlos con ese saber. Y entonces partimos con una actividad que se llama lluvia de preguntas, en donde empezamos a conversar sobre la música latinoamericana sin yo entregarles ningún antecedente todavía, para también hacer una especie de diagnóstico de lo que cada uno sabe, y de verdad se van a sorprender con lo que saben, porque ocurre mucho en estos círculos que las personas van haciendo memoria de recuerdos que tienen incluso de su infancia, de su adolescencia, en donde escucharon este tipo de música, y van haciendo una relación con ese conocimiento que ya aportan, con un vínculo emocional, con un vínculo identitario que tienen con esta música. Es un proceso muy bonito de conocerse también desde este ideario musical que uno tiene siempre en su vida, y darse cuenta que efectivamente sí hay cosas que sabemos, que las conocemos, pero que no las hemos hecho conscientes. Uno de los conceptos importantes que vamos a trabajar, aparte de lo que es música folclórica, música de raíz folclórica y fusión folclórica, es la palabra folclor. La palabra folclor, curiosamente, tiene su origen en Inglaterra. Es una fusión de 2 palabras, de folk y de lore, ¿ya? La palabra folk, así solita en inglés, significa pueblo,
y lord significa conocimiento o saber. Al juntar estas dos palabras se forma la palabra folclore, que significa en español conocimiento del pueblo o saber del pueblo, ¿ya? Que finalmente es el conjunto de manifestaciones culturales y sociales de un grupo de personas que viven en un pueblo o comunidad. Con la evolución del tiempo, la palabra folclore, que originalmente se escribe con K y termina con E, tuvo su derivación y se cambió la letra K por la letra C. Y así fue como se empezó a escribir folclore con C. Y luego la palabra E se sacó de la palabra original y entonces quedó como folclore con C y con R. Actualmente cualquiera de esas tres formas de escribir la palabra nos sirven. Bueno, les dejo esta invitación a participar de este taller. Espero que todos, todas y todos los que estén interesados estén atentos a las redes de Violeteras Herencia Rebelde, donde se va a estar difundiendo los días, el horario de cuando se va a estar llevando a cabo. Y para terminar, les quiero mostrar una cumbia de mi composición que vamos a estar trabajando en el taller junto a los otros repertorios que les comenté. Se llama La Maleza. Si observas con atención la sabia naturaleza para su renovación, solita se desmaleza. ¡Cumbia! El verano seca todo y cuando el otoño empieza, el viento buscando el monte
canción es una canción que habla sobre la porfía que finalmente tiene que ver no con un no obedecer a un otro, sino que con escuchar nuestra voz interna, la porfiada. Bueno, a todos yo creo que en algún momento nos toca el aprendizaje de enfrentar el desamor. Y en mi caso hice esa transmutación a través de esta canción que se llama Cuartetas Despechadas. Tan difícil es hacerlo, matar lo que solo nace. Quisiera poder romperlo, pero mi fuerza deshace. Me duele tu amor ingrato, que solo dejó una estela, que haya sido para el rato, que haya sido para el rato. El corazón me congela, como arrancar una rosa.
volver con otra. Me dijiste de repente, dejaste mi alma rota. Mi razón no lo comprende. Rapidito me cambiaste, como quien cambia de abrigo. Así mismito olvidaste, así mismito olvidaste lo que viviste conmigo. Como arrancar una rosa que de a poco vi crecer. Así tengo que arrancarme, así tengo que arrancarme del pecho todo el querer. Como arrancar una rosa que de a poco vi crecer. Así tengo que arrancarme, así tengo que arrancarme del pecho todo el querer. En la soledad en que vivo, las aves son mi compañía. En la soledad en que vivo, las aves son mi compañía. Por praderas y montañas